Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy acá, siendo que es un día sábado. Ustedes saben que desde AMLAR, la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, todos los años hacemos diferentes eventos que tienen que ver con lo académico y relacionado obviamente con el área de rehabilitación. Este año y previo al Congreso de AMLAR que vamos a tener en forma presencial, luego de este gran periodo de pandemia que hemos pasado, se va a hacer en Bolivia a fin de octubre, principio de noviembre, así que los invitamos a todos para que puedan participar. Y además, este año hemos decidido hacer eventos intersocietarios. Por esa razón, hoy en día estamos junto a tres grandes profesionales eh, que nos ayudan muchísimo en el área de rehabilitación también. En esta oportunidad lo hacemos con la Sociedad Española de Medicina Ortopédica y Manual y la Sociedad Latinoamericana Ortopédica y Manual. Así que le voy a dar paso al doctor Daniel Stram para que nos diga unas palabras y que nos comente un poquito sobre la sociedad. Hola, buenos días a todos. La verdad que hay una gran convocatoria. Melina, felicitaciones. La verdad que es un placer, es un gusto estar aquí. En principio agradecer a las autoridades que nos han dado de hablar, que nos han dado esta vía de comunicación, realmente que estamos muy contentos de estar aquí. Y les contamos un poquito y muy brevemente, para no sacarle tiempo a lo que importa hoy, esto de Solamoín, que es totalmente nuevo, totalmente novedoso. Este año, en marzo, parece mentira, pero hace ya casi un año, decidimos crear esta Sociedad Latinoamericana de Medicina Ortopédica y Manual. ¿Y por qué? ¿Por qué pensamos que era tan importante? Creo que todos los que hacemos medicina manual, de alguna manera sentimos esa especie de soledad, es decir, que todos nos formamos de alguna manera doctores, o estamos mirando técnicas, maestros, pero no hay una formación en medicina ortopédica manual académica como debiera ser, como cada uno, yo como médico internista, ustedes como médicos rehabilitadores, tuvieron esa oportunidad en la universidad. Yo trabajo hace muchísimos años en la Sociedad Española de Medicina Ortopédica Manual. Aprovecho a agradecer aquí a Lourdes y a todos los compañeros de SEMOIN que nos han respaldado en todo momento y que ha sido incluso su propia idea la de formar esta sociedad latinoamericana. Entonces tenemos aquí una sociedad latinoamericana que ya ha crecido mucho, por suerte, que abarca todos los países desde México a Argentina y que tenemos un solo fin común: ser médicos y difundir las técnicas manuales desde un punto de vista médico. Y así entonces, con esta unión con la sociedad española, que ya lo dirá Lourdes, pero que tiene ni más ni menos el enorme privilegio de como sociedad haber elaborado una serie de programas universitarios que hoy día se están desarrollando en la Universidad de Valencia, avalados ni más ni menos que por la Federación Internacional de Medicina Manual. O sea, tenemos el camino aquí con ellos para traer los docentes que hoy están formando en medicina ortopédica manual y empecemos a hablar todos en América y en Europa un mismo idioma sobre esta especialidad tan interesante. Porque de lo contrario, esta especialidad va a quedar indefectiblemente en manos de no médicos, y eso realmente sabemos lo catastrófico que puede llegar a ser. Así que entonces, esta es la sociedad que la estamos presentando con el apoyo de la sociedad española, con ellos estamos trabajando, y hemos ya en este año abierto muchas brechas. Agradezco, creo que está presente el doctor Mauro Gusardo, que nos ha abierto la posibilidad también a nivel universitario, en la Universidad de Rosario, pronto va a salir ya un curso semipresencial de medicina manual. Y por cierto, nuestra ciudad tiene pronto, ahora en febrero, el congreso que va a ser vía online y en pocos meses, pensamos que no más de un año, un curso de medicina ortopédica con los formadores Semoín aquí y para iniciar ese largo proceso de formación profesional en técnicas manuales. Así que no le robo más tiempo. Muchísimas gracias, Melina, por recibirnos aquí y estamos encantados, realmente. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, entonces vamos a presentar a los disertantes. Hoy tenemos tres grandes profesionales que nos van a hablar del tema.
para empezar, nuestro conocido doctor Tomás Nakasato, que es de Perú, es médico cirujano, especialista en medicina física y rehabilitación, director médico de la clínica especializada en dolor muscular y del hueso de Lima, Perú. Es jefe de la Cátedra de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Piura, Campus Lima, Perú. Y su tema va a ser revisión actualizada de la sensibilización espinal segmentaria y la medicina ortopédica y manual como estrategia de tratamiento. Doctor, todo suyo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes con todos ustedes. Estoy bastante contento de participar en esta mesa virtual con destacados expositores como la doctora Lourdes Ruiz, el doctor Daniel Estrán. Muchas gracias por la invitación para este evento intersocietario, en donde vamos a hacer una revisión actualizada de la sensibilización espinal segmentaria y la medicina ortopédica y manual como estrategia de tratamiento. Todos los que manejamos dolor, especialmente dolor musculoesquelético crónico, hemos tenido estos pacientes, como por ejemplo casos de dolor de cuello con irradiación a la cabeza, que les damos un nombre inespecífico como el síndrome cérvico-craneal, o a veces somos más puntillosos y les damos el diagnóstico de neuralgia de Arnold por una irritación de la raíz C2. Y también hemos tenido pacientes que tienen este tipo de dolor de la columna cervical con irradiación hacia el hombro y el brazo, que le damos también un diagnóstico inespecífico como el síndrome cérvico-braquial, o a veces damos el diagnóstico erróneo de un trastorno de hombro doloroso, o la mayoría de médicos, sean o no especialistas, deben haber conocido alguna vez casos de dolor lumbar con ciática, muy frecuente en la consulta cotidiana, y que le damos el diagnóstico de lumbago con ciática, que es muy inespecífico y que al no encontrar a veces estudios electromiográficos que confirmen una radiculopatía, lo catalogamos así como algo genérico, o a veces le damos el nombre de síndrome del músculo piramidal o piriforme. Pero esto no explica en realidad todo este cuadro de irradiación de la columna. Y la pregunta sería entonces, pues, ¿cuál es el origen de este dolor crónico inespecífico y que abarca a una región de la columna vertebral con irradiación a la metámera correspondiente? La respuesta en muchos de estos casos es la sensibilización espinal segmentaria. ¿Qué cosa es entonces la sensibilización espinal segmentaria? Nosotros lo podemos definir como un síndrome de dolor regional crónico caracterizado por la presencia de fenómenos de sensibilización periférica y central, las cuales son producidas por el bombardeo persistente de impulsos nociceptivos provenientes de una articulación inestable o de los tejidos, y que involucra a uno o más segmentos adyacentes de la columna vertebral, sus nervios espinales o raíces nerviosas correspondientes, y a todas las metámeras que éstas inervan, con predominio de los sistemas tegumentario, es decir, la piel, tejido celular subcutáneo y el sistema musculoesquelético. Entonces, algunos de repente por primera vez escuchan el término de sensibilización espinal segmentaria y se preguntarán si este es un cuadro nuevo, recientemente inventado. En realidad, el cuadro clínico es muy antiguo, ya se observa desde hace ya cientos de años atrás. Los osteópatas ya desde hace siglos atrás ya detectaban este cuadro clínico de dolor de la columna con irradiación hacia el tronco o las extremidades, que le daban su propia interpretación. Y también desde hace ya cientos, si no miles de años de atrás, en la medicina oriental también tenían el concepto de este cuadro clínico, porque lo observaban en sus pacientes, de dolor de columna con irradiación hacia el tronco y las extremidades, que también le daban otra interpretación como la distribución de los meridianos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con respecto a la sensibilización espinal segmentaria? La diferencia está en la fisiopatología, que es lo que vamos a describir a continuación. Todo inicia con una inestabilidad del segmento vertebral.
Las lesiones, como por ejemplo caídas, accidentes o cargar pesos excesivos, que eso es fácil de deducir, pero también los trastornos posturales, que a veces no tomamos en cuenta la gravedad del problema de un trastorno postural, suele ocasionar las alteraciones de los ligamentos y del disco del segmento vertebral, lo cual genera la inestabilidad articular porque empieza a producir alteraciones a nivel ultraestructural de estas estructuras como los ligamentos, como las articulaciones y los discos intervertebrales. Y aquí viene la pregunta que a veces algunos médicos que no son de la especialidad nos dicen, ¿no? ¿Cómo es posible pues, que una postura estática genere una disfunción o inclusive llegar a una lesión? Porque yo estoy cómodamente sentado. Me siento muy bien porque con eso se ahorra energía. ¿Cómo puede ocasionar pues, una lesión, una postura estática sostenida? Es porque nuestro cuerpo no está diseñado para estar sentado 6, 8 o 10 horas diarias. Si nosotros vemos desde el punto de vista evolutivo, desde que éramos pues homínidos hace ya 2,5 millones de años atrás y desde que apareció el Homo sapiens hace 200,000 años atrás, nuestro cuerpo, como entenderán, nuestro sistema musculoesquelético en particular, está diseñado para moverse. Y recién, pues en los últimos 50 años hemos estado adoptando estas posturas estáticas, para lo cual nuestro sistema osteomio neuroarticular no está diseñado. Y por eso empiezan a haber cambios que pueden llegar a la disfunción y finalmente a la lesión. Entonces se subestima la gravedad de un trastorno postural que aparentemente es inofensivo y les damos pues la poca importancia que tiene, pero que empieza a desarrollar alteraciones que con los años se vuelven graves. Entonces observen pues desde el punto de vista evolutivo cómo pues una fracción de nuestra historia como humanidad hemos estado haciendo una postura que es inadecuada y que por eso nuestro cuerpo no está diseñado para ello, lesionándose con el tiempo. Acá ustedes conocen esta gráfica muy común pues de los estudios de Nathanson, en donde, por ejemplo, cuando estamos parados, el disco soporta una carga de 100% y cuando estamos en una postura sentada, desplomada, entonces esa presión prácticamente se duplica. E imagínense esa presión sostenida sobre ese pobre disco intervertebral durante varios meses y sobre todo durante varios años. Y más bien nuestro cuerpo es tan maravilloso que puede aguantar varios años esa postura, pero obviamente llega un momento en que va a fallar y se va a lesionar. Entonces la inestabilidad articular es debido a que el cuerpo humano está diseñado para moverse y esta postura estática sostenida puede producir alteraciones de los discos y de sus ligamentos. Y al inicio esta inestabilidad es funcional, es decir, estas alteraciones son ultraestructurales y no se ven en los exámenes auxiliares. ¿Por qué no se ven en los exámenes auxiliares? Porque los músculos que rodean a estas articulaciones, en este caso el segmento vertebral, son los que van a compensar para evitar mayor daño, porque la columna es la estructura por excelencia que trata de proteger estructuras fundamentales del sistema nervioso, que es la médula y las raíces nerviosas. Entonces, el segmento está estable y cuando tú le tomas una placa radiográfica, obviamente se ve normal, pero el cuerpo lo hace así porque trata de mantener pues la estabilidad funcional del sistema, pero ya empieza a producir sustancias inflamatorias que estimulan los receptores nociceptivos y empiezan a avisar al sistema nervioso central de que algo está fallando. Entonces empieza a venir el dolor de la columna, cervical, dorsal o lumbar. Pero los médicos, que a veces pecamos de soberbios, no le damos la importancia de vida, ¿no? Porque dice, bueno, no tienes nada, toma analgésicos antiinflamatorios relajantes musculares y anda a tu casa. Y efectivamente el paciente se va a aliviar porque obviamente si bloqueas los impulsos nociceptivos, el paciente va a sentir alivio del dolor. Pero como sigue con esa mala postura, al cabo de unos meses, el paciente puede empeorar y obviamente ahora va donde el especialista.
un cirujano ortopedista y traumatólogo o un neurocirujano. Y como el paciente se queja de que el dolor persiste, a pesar de la medicación, le va a tomar una resonancia magnética que, oh sorpresa, va a salir normal en este estadio inicial. Y el especialista le examina y le va a decir, oh sí, acá tienes una contractura muscular. Claro, porque esa contractura, hemos dicho que es la forma de compensar para que todo el sistema esté estable. Pero ¿qué le dice? Toma analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares. Anda a tu casa porque no tienes nada. Debe ser solo estrés. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, el diagnóstico en esta etapa es eminentemente clínico. Los exámenes auxiliares son normales porque es un daño potencial, aún no es un daño real. Si ustedes recuerdan la definición del dolor, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial. Cuando es real es porque ya se ven los exámenes auxiliares, pero el daño potencial pues no se va a ver porque es simplemente una amenaza de daño. El sistema está avisando que algo está mal, pero no le hacemos el caso respectivo, porque lamentablemente, como les repito, estamos en una época en donde le damos demasiada importancia a los exámenes auxiliares. Y si no le encontramos nada en la radiografía, en la ecografía, en la resonancia magnética, entonces no le damos la importancia debida cuando es el mejor momento para tratar al paciente. La presencia de hallazgos determina ya un estadio más avanzado de la inestabilidad articular, por ejemplo, ya una listesis grado 1, que muchos de ustedes ya deben haber visto, o esos osteofitos incipientes que se encuentran en la columna, que es signo de sufrimiento de los ligamentos de la columna, ligamento longitudinal anterior, posterior, o el típico hallazgo de un disco intervertebral deshidratado, que es signo de sufrimiento de la articulación. Pero como es leve y lo ve el especialista, el ortopedista o el neurocirujano, le dice, ¿sabes qué? No tienes nada grave, toma analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares y sigue con el problema postural de fondo. Hasta que finalmente, pasados unos años, ya el sistema va a fallar, ya viene una listesis más avanzada, o ya viene pues la estenosis espinal, o ya viene las hernias propiamente dichas, y que creen que es el resultado final, la cirugía para estabilizar la columna, que dicho sea de paso le va a aliviar al paciente. Pero lo triste del asunto no es solo que es un tratamiento invasivo y muy costoso, sino que se ha visto que la mayoría de casos recae en el lapso de 2 a 5 años. Y cuando lo ve el especialista que lo ha operado, le va a decir, ¿sabe qué? La operación está excelente. Lo que pasa es que le está doliendo otro segmento. Y claro, porque sigue con la mala postura. Ese es el final de muchos pacientes y por eso la discapacidad musculoesquelética está ocupando el primer lugar de los trastornos en todo el mundo. Una verdadera epidemia de trastornos musculoesqueléticos porque solo estamos tratando la consecuencia del problema y no la causa. Muy bien. Entonces, los trastornos posturales y las lesiones condicionan la inestabilidad articular que van a afectar los ligamentos, los discos y la articulación facetaria, a el conectivo neural o componente neural y los músculos con sus fascias y sus tendones, según el planteamiento que nos enseñó el doctor Mauro Busardo. Y esto provoca la estimulación de receptores nociceptivos y que dan como consecuencia la sensibilización periférica nociceptiva y que clínicamente hacemos el diagnóstico de lumbalgia mecánica inespecífica, el cual va a producir como compensación la contractura de los músculos paraespinales, especialmente los multífidos, los rotadores, los intertransversos, los interespinosos, y que se hace el diagnóstico general de contractura muscular, que lo asocia más al estrés y así en una forma muy vaga como mala postura. Pero esto con el tiempo entenderán que no solo produce dolor, sino que a medida que el sistema sigue fallando cada vez más porque no se corrige el problema de fondo, que es la postura estática sostenida, finalmente va a empezar a irritar a la raíz nerviosa correspondiente. Entonces acá, como podrán apreciar,
empieza a irritarse e inflamarse el conectivo neural por compresión y la inflamación de la articulación facetaria a medida que progresa la enfermedad, en este caso este síndrome. Y quiero que tengan en cuenta una estructura muy importante que tiene íntima relación con el agujero de conjunción, que es el ganglio de la raíz dorsal, que es donde se alberga las neuronas sensitivas, y también otra estructura muy importante para la terapéutica, que es la rama posterior, que inerva los músculos paraespinales. Entonces ustedes se dan cuenta que hay una íntima relación, hay una comunicación constante entre el ganglio de la raíz dorsal con estos músculos paraespinales que están tratando de mantener todo el sistema en su sitio para evitar supuestamente mayor daño. Pero nosotros no hacemos lo suficiente para corregir el problema de fondo. Este ganglio espinal es muy interesante porque alberga a las neuronas sensitivas y anatómicamente se encuentran en el sistema nervioso periférico, pero funcionalmente forman parte del sistema nervioso central. Por tal motivo, está recubierta de células gliales que lo protegen, y toda la raíz nerviosa está también cubierta de dura madre. Y cuando empieza a haber esta inflamación a nivel del perineuro de la raíz nerviosa, el cuerpo lo detecta. Como es muy sabio, está tratando de proteger estructuras tan importantes como la neurona sensitiva. Y por lo tanto, las células gliales empiezan a tener una comunicación con el citoplasma de la neurona sensitiva con una serie de mediadores inflamatorios y hacen que esta neurona se vuelva hipersensible. ¿Qué significa esto? Que empiezan a haber síntomas y signos de dolor neuropático, es decir, los típicos síntomas de dolor tipo ardor, quemazón, sensación de corriente eléctrica y signos de hiperalgesia y alodinia en toda la metámera correspondiente. Y por eso existe un dolor de características neuropáticas, pero sin daño axonal y sin daño del cuerpo neuronal. Y eso es lo que confunde a la mayoría de neurólogos especialmente, porque dice, ¿cómo va a haber un dolor neuropático sin daño neuronal? Porque simplemente hay una hipersensibilidad de la neurona porque está frente a una amenaza de daño. Es un daño potencial y está tratando de avisar a nuestro cuerpo de que algo está mal. Experimentalmente se ha demostrado que la compresión periganglionar produce como consecuencia la sensibilización neurogénica y que la IASP, para suplir esta controversia entre neuropático y no neuropático, le ha llamado nociplástico, con los signos de hiperalgesia y alodinia. Entonces, esta inestabilidad, ¿sí?, va a provocar primeramente, en primer lugar, pues un dolor localizado, nociceptivo, y a medida que va empeorando con los meses o con los años, porque esto es progresivo, la irritación de la raíz nerviosa y esta compresión finalmente da el sufrimiento radicular con disfunción neural sin daño, dando un dolor mixto, nociceptivo, nociplástico en toda la metámera, con hiperalgesia y alodinia, y que nosotros lo llamamos sensibilización espinal segmentaria. Si ustedes desean un poco más de información sobre la fisiopatología de la sensibilización espinal y cómo se realiza el diagnóstico, los invitamos a unos estudios, en este caso de revisión, que hemos hecho y publicado conjuntamente con el doctor Pedro Romero y el doctor Mauro Busardo en la revista Physical Medicine and Rehabilitation Research del año 2021 y también en la revista mexicana de Medicina Física y Rehabilitación del 2019, que son Open Access y que todos los interesados están invitados a revisarlo y a discutirlo. Pero la fisiopatología puede verse muy bonita, pero no tiene sentido si es que no sirve para hacer el planteamiento terapéutico. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de la sensibilización espinal segmentaria teniendo en cuenta este modelo fisiopatológico?
Si nosotros sabemos que una de las bases es la compresión del perinegro y de la faceta que ocasiona la inflamación y que eso hace que se haga hipersensible el ganglio espinal, dando el dolor de tipo metamérico, el tratamiento obviamente va a ser la descompresión, así de sencillo, pero obviamente así de difícil, ¿no? En la teoría suena fácil, hay que descomprimir, pero difícil. Nosotros en nuestra clínica utilizamos como inicio un tratamiento menos invasivo, que es pues la fisioterapia, con estiramientos, electroterapia y masoterapia para tratar de relajar a los músculos paraespinales y de esta manera descomprimir a la raíz nerviosa. Y si no se consigue, le añadimos un bloqueo paraespinoso de Fischer que consiste en la inyección de la lidocaína al 0.5 o al 1% sin epinefrina, con la finalidad de bloquear a la rama posterior y de esta manera relajar a los músculos paraespinosos y descomprimir al nervio. Esto es algo que también a veces hemos tenido discusiones con los neurólogos y los anestesiólogos, ¿no? Porque nos dicen cómo es posible que un bloqueo paraespinoso va a ser superior a un bloqueo epidural, porque el bloqueo epidural solo va hacia el síntoma. En cambio, el bloqueo paraespinoso va hacia la fisiopatología, relajar el músculo para descomprimir al nervio. Por eso es más efectivo en el caso de la sensibilización espinal segmentaria. Pero no solo eso, también nosotros tenemos experiencia en la técnica de Chang'an, que es la aguja seca, porque el doctor Chang'an encontró que la aplicación de agujas en los músculos paraespinales también va a producir la relajación de este músculo y con esto se puede descomprimir a la raíz nerviosa correspondiente, aliviando los síntomas y signos de la sensibilización espinal segmentaria. Y ni qué decir de la medicina ortopédica y manual. Muchas técnicas ortopédicas y manuales también van a descomprimir al nervio con sus diferentes modalidades y para ello pues tenemos a los especialistas que nos van a seguir en esta mesa virtual. Por eso no vamos a extendernos en ello. Pero una salvedad que siempre recomendamos es que luego del tratamiento de la sensibilización espinal segmentaria debemos de hacer la estabilización del segmento vertebral y la corrección postural, porque si no se corrige la inestabilidad articular, el paciente va a recaer. Como conclusión, entonces, la comprensión de la fisiopatología de la sensibilización espinal segmentaria es fundamental para un diagnóstico oportuno y para un tratamiento exitoso. Muchas gracias por su atención. Estamos muy contentos de participar con todos ustedes. Doy pase a la moderadora. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Tomás. Excelente la presentación, como siempre. Les recuerdo a todos los que quieran hacer preguntas que por favor las escriban en el chat y la vamos a hacer al final de las disertaciones de los tres presentadores. La próxima presentadora es la doctora Lourdes Ruiz Jareño, es española, es médica rehabilitadora y especialista en medicina ortopédica manual. Es la presidenta de la Comisión de Docencia de la CEMOIM y el tema que va a dar es la medicina ortopédica manual como especialidad médica de futuro y su perspectiva de desarrollo en América Latina. Lourdes, todo tuyo. Muchísimas gracias, sobre todo por la invitación. Agradezco muchísimo a nivel... A ver, perdonar, no sé si se está viendo la pantalla, ¿sí? ¿Me podéis decir si se está viendo la pantalla? Todavía no la vemos. Disculpa, porque espera un segundo. Ay, a ver, comparto, ¿eh? Comparto la pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, agradecidísima de ver cómo las sociedades estamos interactuando en esta época tan horrorosa de las actividades presenciales, y agradezco muchísimo la invitación desde AMLAR para tener la oportunidad de ver a compañeros rehabilitadores y desde luego la SOLAMOIM, que ahora hablaremos de ella, y también a mis compañeros de SEMOIM, la Sociedad Española de Medicina Ortopédica y Manual, por su voto de confianza.
Bien, me habían encargado hablar de la medicina ortopédica manual como especialidad médica de futuro y su perspectiva de desarrollo en América Latina. Así que vamos a empezar definiendo qué es la medicina ortopédica y manual o medicina manual musculoesquelética, que esta se define como el abordaje médico de todas las alteraciones benignas, funcionales y reversibles del sistema musculoesquelético, en especial cuyo origen se identifica en la columna vertebral, con un diagnóstico, como vais a ver, sistemático y preciso, así como su tratamiento mediante técnicas manuales y otras mínimamente invasivas. Esta definición va a excluir los aspectos quirúrgicos y las lesiones traumáticas graves, las lesiones infecciosas, las lesiones tumorales y las inflamatorias o reumatológicas. Y hoy por hoy sí que podemos decir que es una disciplina médica, en algunos países llega a ser especialidad, pero aquí todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con el futuro como especialidad. Pero cualquier disciplina necesita, para convertirse en la especialidad de futuro, un pasado sólido, que sería el caso de la medicina ortopédica y manual. Y así nos encontramos con pruebas de grabados precolombinos e incluso de grabados en 1500 años antes de Cristo, en Egipto y en China. También vemos que la medicina hipocrática ya hacía tratamientos con fricción, contracción y compresión y con manipulaciones. Y la medicina galénica ya tenía clara que había conexiones nerviosas medulares y sabía de los tratamientos vertebrales. Lo mismo podemos encontrarnos que en el canon de Avicena, ya en su capítulo 13 hablaba de las consideraciones funcionales de la columna vertebral, y ya dando un salto al siglo XVI, tanto Ambroise Paré como podrían hacer tratamientos de reducción costovertebrales e incluso del hueso del coxis. También en el siglo XVI, el que era protomédico de Reyes, Luis de Mercado, habla de lo que serían los algebristas, serían los médicos manuales de la época, y advertía de que la ignorancia podía ser atrevida e incluso dañina. Y en un gran salto temporal ya más actual, sabemos que en el siglo XIX, en Estados Unidos, empiezan a sentarse las bases y se desarrollan grandes disciplinas como son la osteopatía y la quiropraxia. En el siglo XIX, en Europa, hay varias escuelas, la inglesa, la francesa, con los representantes más destacados he puesto aquí, la Escuela Centroeuropea también checa y la Escuela Alemana. Y en España, allá por 1978, se funda la Sociedad Española de Medicina Ortopédica y Manual, con gran influencia y presencia de la Escuela Francesa, y se desarrollan otros grupos como el Grupo Barcelona de Medicina Ortopédica y Manual. He de decir que en 2007 forma parte del currículum, del contenido curricular de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. Y por tanto, bueno, pues España es una de las, ahora mismo, buenas fuentes para trabajar en medicina y manual. En Estados Unidos, la medicina manual se basa básicamente en la osteopatía, con estos representantes. Bien, y ya en el siglo XXI, en nuestro siglo actual, podemos decir que la FIM, que será la Federación Internacional de Medicina Manual, se constituye como una asociación paraguas de 23 sociedades nacionales, y han elaborado a lo largo de los años, lógicamente, una guía docente de formación y de seguridad de medicina manual. En la parte europea está de alguna manera representada en la ESOM, en la Sociedad Científica Europea de Medicina Manual, que reúne unos 12.500 miembros, y también han hecho un programa tanto para los médicos que quieren estudiar medicina manual y otro para los que serían los formadores o profesores de esta especialidad. Por su parte, también en la Unión Europea de Especialidades Médicas, en la WEMS, también se elaboró un programa que ya puede capacitar a médicos especialistas en otros
en otras relacionadas con el aparato locomotor, generalmente, ¿vale? Pero puede capacitar en medicina manual con un programa de 300 horas. Pues bien, la medicina manual musculoesquelética se basa en principios científicos, anatómicos, biomecánicos y neurofisiológicos y sigue un programa docente predefinido y con gran consistencia. Bien, la Sociedad Española de Medicina Ortopédica y Manual ahora mismo es una sociedad madura cuyo organigrama pues, podéis ver. Tanto la junta directiva como la comisión de docencia trabajan al unísono e incluso hay personas que comparten cargos y funciones y este equipo pues, bueno, lleva organizando durante mucho tiempo actividades educativas y de divulgación en forma de congresos, cursos, talleres, participando también en colaboración con másteres de dolor, etc. Y lo que estamos intentando es apostar por una formación estandarizada que converja en los requisitos europeos y mundiales. Así, desde hace unos años hemos estado elaborando nuestro propio programa docente. Y bien, en este escenario internacional, repleto de medicina manual, no os he dicho todos los países, pero bueno, la verdad es que lo podéis consultar en la página web de la FIM y os daréis una idea de la divulgación y de la difusión y de la utilización de la medicina manual en el mundo. Y sabíamos que Latinoamérica pues estaba un poquito falta de este tema, como ya ha explicado muy bien al principio de la sesión el doctor Strand. Y bien, uno de los acercamientos, ya hemos tenido alguno en Perú y en Ecuador, pero alguno de los acercamientos pues vino de la mano de tener que suspender pandemia mediante el 42 Congreso de la SEMOIN, que estaba previsto para hacer en Extremadura, y bueno, pues siendo imposible hacerlo de forma presencial, pues el doctor Jaime González, nuestro presidente de SEMOIN, y el doctor Daniel Strand, hicieron un curso, una versión offline, y de esta manera pues tenemos la primera colaboración SEMOIN LATAM. Como os decía, en este siglo XXI, este programa docente del que hemos estado elaborando fue aprobado y reconocido en 2021 por la FIM. Este hecho, junto con el que SEMOIN ha firmado un memorando de cooperación con la FIM por el que capacita a nuestra sociedad española a dar formación en medicina manual en Latinoamérica, pues al final, entre esto y sobre todo al entusiasmo, el esfuerzo de nuestros compañeros, en especial el doctor Strand, se funda la Sociedad Latinoamericana de Medicina Ortopédica y Manual. Y bueno, pues en realidad tenemos claro que va a ser una gran representación y por supuesto el principio de un gran proyecto. También en el 2021 estamos de enhorabuena y hemos podido estrenar un proyecto también de hace años, pero que por fin ha visto la luz, que es el máster propio de Medicina Manual Musculoesquelética, que este es un máster que tiene 2 años de duración, son 9 fines de semana al año presenciales, y tanto los directores que veis aquí como los profesores invitados, los profesores universitarios, los formadores de SEMOIN, que van a ser los profesores también de este máster, y sobre todo los alumnos, un grupo de alumnos absolutamente entusiastas, pues estamos encantados con haber empezado. ¿Y por qué deberíamos elegir la medicina manual? ¿Por qué nos interesa la medicina manual a muchos, desde luego, rehabilitadores, que nosotros además ya la tenemos en el contenido curricular, pero bueno, todos los médicos que nos dedicamos al aparato locomotor o al dolor, como con los anestesiólogos, o incluso algunos ginecólogos, urólogos, en los que hay dolores que pues, son inexplicables desde el punto de vista estructural o anatómico. Y pues dolores musculoesqueléticos de tipo funcional y benigno, que son los más frecuentes, como veis, pueden ser en esta lista, pero hay unos puntos suspensivos porque son muchísimo más amplios. Lo que nos vamos a encontrar
en todos ellos es que nuestro objetivo es a veces dar un diagnóstico funcional, es decir, con nuestras manos y nuestros conocimientos tenemos que plantearnos el origen del dolor, no solo cuando duele un codo que el problema va a venir al codo, sino que es posible que el origen del dolor esté más alejado. Y tenemos ya numerosos estudios que demuestran que la medicina ortopédica y manual puede ser terapéuticamente eficaz, es coste efectiva, es decir, es rentable, porque como veréis va a utilizar muy pocas pruebas complementarias y además, siguiendo los estándares de calidad y de seguridad, puede ser una actividad segura y con poco riesgo de complicaciones. Así, cuando hablamos de dolores a distancia, ¿vale? El más frecuente quizás sea el dolor irradiado, que es representado por el dolor radicular, que todos conocemos, pero cuando no nos cuadra un territorio radicular o un territorio nervioso, como ya ha explicado nuestro compañero rehabilitador, pues bueno, esos dolores a distancia se llaman un dolor referido. Y el dolor referido puede tener su origen en el problema visceral, en una lesión visceral en la que pues, un dolor de brazo izquierdo puede ser el reflejo de que su origen sea un infarto de miocardio. Pero también podemos tener la otra posibilidad de ese dolor a distancia, es el dolor somático profundo. Y el dolor somático profundo va a encontrar o bien una respuesta en su origen a nivel del dolor miofascial, lo que se ha establecido como cuerpo científico de dolor miofascial, o bien un dolor segmentario vertebral. Y como veis, todo esto tiene traducción en la Clasificación Internacional de Enfermedades y desde luego son muchísimos los autores que desde luego han estado escribiendo sobre esto, que nosotros intentamos beber de muchísimas fuentes, sobre todo en lo que está contrastado en la literatura científica, y esto forma parte de nuestro programa docente en el máster. Pero si tenemos que elegir, basamos el core de nuestro conocimiento en las enseñanzas del doctor Rodermain, que desde su primera publicación de las manipulaciones vertebrales hasta su última traducción, tenemos unos conceptos que son el de disfunción dolorosa intervertebral menor, y subrayo lo de dolorosa, porque en otras disciplinas manuales no es así. Él también describió de forma magistral el síndrome celuloteno-perióstico miálgico, que ahora veremos, y nos dio las herramientas para llegar a estos diagnósticos con la exploración segmentaria del raquis. Así, de este modo, sabemos que el DIM, la disfunción dolorosa intervertebral menor, va a suponer todas las estructuras de un sufrimiento de todas las estructuras del segmento móvil vertebral que están inervadas, como también ha comentado Nakazato, en el nervio del ramo posterior, el nervio raquídeo, del nervio sinovertebral del Usca, y además lo que sería la relación de la cadena simpática de todas estas estructuras, que simplemente y a veces son irritadas, ni siquiera vamos a ver ninguna lesión estructural, pero que van a provocar o van a, de alguna manera, manifestarse en lo que sería ese síndrome celuloteno-perióstico miálgico, donde nos vamos a encontrar que a través de lo que sería el pinzado rodado, tenemos una maniobra de rentabilidad diagnóstica tremenda, porque nos va a decir dónde tenemos placas de celulalgia que tienen que ver con una disfunción vertebral concreta. Como veis en esta imagen anatómica, aquí hay una emergencia del ramo la emergencia cutánea del ramo posterior, que viene un poquito más alta, y por eso hablamos siempre de ese sentido descendente al DIM, en el que nos iremos encontrando esas placas de celulalgia, no solo que vamos a provocar que el paciente nos diga que tiene dolor, sino que vamos a encontrar texturas diferentes. Lo mismo nos va a encontrar cuando estamos hablando de otro
otro tipo de manifestación, que sería la manifestación del esclerotomo, de ese sufrimiento del segmento vertebral, que tiene que ver en los puntos periósticos, puntos de pseudotendinitis que podemos llamar, que sería ya los vamos a evidenciar con la palpación profunda, llegando hasta el plano óseo. Y por último, la palpación muscular, tanto en los músculos cortos, en los multífidos, en los músculos paravertebrales, como hemos visto que están directamente inervados por el ramo posterior, y otra serie de músculos que, dependiendo inervados de ese segmento vertebral, también van a darnos unas bandas tensas, unos cordones miálgicos que, bueno, pues aquí tenemos una explicación que no es la del miofascial, pero que está totalmente imbricada. Y con esta exploración física, que podemos concluir en que está con ese pinzado rodado, la palpación profunda en busca de los puntos penoperiósticos, la palpación muscular en busca de los cordones miálgicos, podemos tener un diagnóstico diferencial del dolor musculoesquelético periférico, donde un dolor del codo, por ejemplo, pues podría tener un origen en su propio codo, ¿vale? De todo lo que serían las estructuras articulares músculo y miotendinosas, pero también un origen vertebral, con un factor vertebrogénico que nunca conseguiremos que se solucione si solo tratamos el codo. ¿De acuerdo? Bien, esta exploración física en medicina ortopédica y manual, aparte de nuestra exploración tradicional, tiene que incluir una inspección de la movilidad del raquis, donde vamos a o bien anotar o bien tener en cuenta en nuestra cabeza cuando un paciente puede moverse en flexoextensión, en lateralizaciones o en rotaciones, y así necesitaremos al menos 3 planos de movimiento no dolorosos para luego poder diseñar nuestro tratamiento mediante una manipulación, siempre con la regla del no dolor o del movimiento contrario. Además, tendremos una exploración para localizar el segmento vertebral en disfunción o los segmentos vertebrales en disfunción, lo que se llama la exploración segmentaria del raquis, que va a tener estos pasos: la presión axial posterior anterior de las espinosas, la presión fricción de los macizos posteriores a un lado y a otro, la presión lateral de las espinosas hacia la derecha y hacia la izquierda, y cuando encontremos como veis aquí, cuando encontremos una presión lateral dolorosa, lo que tendremos que averiguar, por ejemplo, imaginaos que esto fuera L3, tendríamos que averiguar si tiene un segmento con L2, tiene un funcional con L2, o fue el segmento disfuncional con L3, y de L3, perdón, con L4. Y así, con esta maniobra de presión contrariada lateral de las espinosas, vamos a identificar perfectamente la localización de la disfunción vertebral. Y una vez que hemos hecho ese diagnóstico, es cuando ya tenemos el camino a medio hacer. Es decir, antes de tratar siempre tenemos que diagnosticar, y acabamos de diagnosticar con nuestras manos, con nuestros conocimientos, es decir, que de momento tenemos muy poco gasto. Bien, el tratamiento de la medicina, los tratamientos en medicina ortopédica y manual, quiero insistir en que hay una parte de efecto mecánico, pero desde luego ya, y con los conocimientos actuales, fundamentalmente es un efecto neuroreflejo. Vamos a inducir cambios en nuestro cuerpo por mecanotransducción, por biotensegridad, y vamos a ir cambiando y vamos a ir modificando esas estructuras a través de los receptores, que luego el doctor Strand comentará un poquito más. Bien, esos tratamientos de los tejidos blandos pueden ser como preparatorios o incluso a veces son tratamientos únicos, no necesitamos llegar a la manipulación. A veces utilizamos técnicas de liberación miofascial, técnicas de energía muscular, técnicas de frilosantes, etc. Y a veces llegamos a la manipulación. Esa manipulación va a conseguir desensibilizar o de alguna manera revertir el sufrimiento de la disfunción dolorosa intervertebral menor, y tras la manipulación o los tratamientos que hayamos elegido siempre vamos a revalorar. Después de ver
en qué punto ha quedado el paciente, si ha disminuido su dolor y ha aumentado las restricciones de movilidad que pudiera tener, pues a veces tenemos que plantear si tenemos que hacer algún de cordas de músculos dependientes, punción seca o infiltración de anestésico local o cualquier otro tratamiento que necesitemos. A veces hay contraindicación para las técnicas manuales y entonces lo que hacemos es hacemos infiltraciones que también están descritas con referencias anatómicas en medicina manual y la mayor parte ahora mismo pues también las hacemos con control ecográfico, si es que son necesarias. También después de todos estos tratamientos necesitaremos una reeducación postural, una serie de ejercicios, etcétera, porque de ese modo bueno, pues vamos a conseguir tener un abordaje muchísimo más integral. Así que para concluir quería comentar que la disfunción dolorosa intervertebral menor se va a presentar como un dolor musculoesquelético regional, agudo, subagudo, crónico, que es de origen neurogénico, que se presentará como un dolor profundo alejado de su origen vertebral, con una presentación clínica que se pone de manifiesto con los hallazgos exploratorios con los que hemos visto y ofrece una semiología original y puramente clínica. Y todo esto va a ser independiente de su estado anatómico y radiológico, es decir, puede ser que no encontremos ningún tipo de alteración, como ha comentado anteriormente, que todo lo que serían las pruebas radiológicas sean negativas, o bien que incluso tengamos ya lesiones de degeneración tanto discal como facetaria, pero pueden estar ahí o no son necesarias para que pase, ¿vale? La disfunción dolorosa intervertebral menor, cuando sucede, simplemente podemos saber que tenemos que explicar al paciente que va a ser de una naturaleza benigna y autolimitada, de esa disfunción, de su origen reflejo y autonómico, con poca estructuralidad, y que es reversible mediante manipulación, movilización, técnicas de energía muscular, con infiltraciones o incluso a veces con la palabra, a veces con técnicas de fisioterapia al uso. Y va a ser más o menos recidivante según la influencia de todos estos factores que tienen que ver pues con nuestro estado anímico, nuestro estado nutricional, si hacemos deporte o no, nuestra calidad de sueño, etcétera. Y todo esto nos va a llevar a un abordaje multimodal, que es precisamente uno de los puntos fuertes que creo que tiene la medicina ortopédica y manual. Y así, pues la función es tan importante o más que la estructura, y el entorno y su homeostasis es influyente a nivel histoquímico, tisular, mecánico y eléctrico, y que todo está integrado. No podemos separar las cosas que le pasan al paciente con sus manifestaciones. Y por último, para despedirme, simplemente quería hacer un recordatorio de las actividades que hemos hecho en estos últimos años. Como ya os he puesto el congreso que hubo offline, hemos tenido un taller en SERMEF, en la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. En octubre fue un taller presencial, que para estos tiempos que corren pues fue un auténtico placer. Y el año pasado... y el anterior, se hicieron unas reuniones de la conferencia de la FIM, y lo que necesitamos en el futuro, como ha comentado ahora mismo el doctor Daniel Strand, es que vamos a tener un congreso también virtual el sábado 12 de marzo. Habrá el 19 de marzo una reunión de la conferencia anual de la FIM. Tenemos otro de nuestros ponentes, de uno de nuestros formadores. Y bueno, estáis todos invitados al congreso. Esperemos que por fin sea presencial, ya lo necesitamos todos, que será en 18-20 de noviembre en Cáceres, en España. Así que estáis todos invitados. Y ahora mismo, pues ya voy a dar paso. Si tenéis algún tipo de pregunta, pues supongo que ahora mismo nos las compartirán. Y voy a dar paso al doctor Daniel Strand, que, como os he dicho, es el presidente de la Solamoin. Es un compañero amigo desde hace muchos años que colabora con Semoin. Yo he tenido el gusto y el placer de compartir cursos con él. Y bueno, pues actualmente ya está cumpliendo uno de sus sueños y de los nuestros, que será divulgar la medicina manual en Latinoamérica.
Bueno, creo que voy a dejar de compartir pantalla para dar paso a Daniel. Melina. Muchas gracias, Lourdes. Sí, tenés que ¿Sí? dejar de compartir, Muy así bien. muchísimas gracias por tu Perfecto. presentación, tanto Así, para vos como para Tomás. Han dejado muchísimos mensajes de agradecimiento y qué excelentes las presentaciones. Así que bueno, la última presentación es del doctor Daniel Strand. Él es uruguayo, es doctor en medicina, especialista en medicina interna, en medicina ortopédica manual, es miembro de GBMOIM, es miembro de SEMOIM, es el presidente de SOLAMOIM, y su tema va a ser abordaje de la lumbalgia mecánica desde la perspectiva de la medicina ortopédica manual, aportes en aspectos diagnóstico-terapéuticos. Muchas Daniel. gracias, Melina, muchas gracias a todos. Voy a ser lo más corto y lo más breve posible. Ya agradezco a todos los participantes realmente un sábado por la mañana este espacio. Decirles, además, redondeando todo lo que han dicho mis compañeros anteriormente, que sí, la verdad que es un sueño Solamoim, pero es un sueño de muchos, es un sueño de un equipo. Y acá, en esta conferencia, hoy mismo tenemos a muchos que son compañeros en Solamoim, que son grandes amigos y compañeros y que han hecho posible esto. Quiero destacar la presencia hoy del doctor Edgar Gómez, que bueno, tendría que estar aquí disertando, lo va a hacer seguramente muy pronto, pero nos está siempre acompañando. Sin él, la verdad que no hubiera sido posible mucho de lo que hemos hecho. Así que bueno, vamos al grano. Hemos tenido dos magníficas conferencias. Creo que hay muchísimo por decir de lo que es la medicina ortopédica manual. Y para no repetir, solamente vamos a hacer cosas muy prácticas. Es decir, cuál es el aporte en realidad de la medicina ortopédica manual en casos clínicos concretos. Por ejemplo, hoy vamos a ver brevemente lo que sería en una lumbalgia mecánica. Pero cuando hablamos de lumbalgia mecánica, estamos hablando de la patología sin duda más frecuente que vemos los médicos. La frecuencia es abrumadora, mucho más de lo que pensemos. Hablemos de diabetes, de hipertensión, lo que quieran. La frecuencia es increíble. Se estima que cerca de un 85% de los adultos en algún momento sufren un dolor de tipo mecánico. Pero increíblemente, con esta enorme, fíjense, acá les estoy mostrando de mi consulta personal simplemente en los últimos 11 meses para tener idea de lo que es las consultas. Casi la mitad de las consultas son por lumbalgia mecánica, la otra mitad prácticamente por cervicalgias también mecánicas, y vean, muchísimos terminan siendo también patologías mecánicas un poco lo que llamamos superiores, o sea, con protrusiones. Vamos a ver ahora un poco las características y en qué pueden influir estas alteraciones que en definitiva también implican un problema a veces de tipo estructural. Lo primero es el diagnóstico, como siempre. Somos médicos. El diagnóstico es fundamental para encarar cualquier tipo de tratamiento y en el caso de la medicina manual, incluso para entenderlo. Es increíble, pero tenemos que todavía hablar mucho sobre cómo entender la patología. Estamos hablando en principio de que nuestro área de acción, muy frecuente, pero nuestra área de acción es un síndrome clínico caracterizado por dolor y limitación del movimiento. Eso es lo que nos va a guiar. Eso es lo que estamos marcando alguna tendencia de lo que hacemos en medicina ortopédica manual. No vamos a atender pacientes que por más alteraciones estructurales que tengan, escoliosis, lo que sea, no les duele. No es nuestro campo de acción. Nuestro campo de acción es un paciente con dolor, que tiene un dolor de tipo mecánico. Eso es lo fundamental. Y ante una patología tan frecuente, nos encontramos en la práctica clínica los enormes dificultades que tenemos para la etiología. Lo decía Tomás a primera hora cuando estaba hablando. Es increíble, pero los médicos somos muy creativos a la hora de dar diagnósticos cuando realmente no sabemos qué está pasando a esa persona. Siempre le digo lo mismo, cuando estamos en un centro médico y cuando estamos en puerta,
y llega un paciente con un dolor anginoso, con un dolor precordial, los mecanismos se activan en minutos. Y entonces todo el mundo, desde el leuco que lo atiende en puerta, hasta el especialista en CRI, hasta el cirujano cardiológico, saben perfectamente qué van a hacer, porque hay un protocolo muy establecido. Y ese paciente, en pocos minutos, es hospitalizado y es tratado correctamente. Y estamos hablando de un infarto o un dolor precordial. Ahora, si el paciente llega con un dolor lumbar, bueno, ahí se desencadena un montón de peripecias y cuestiones que, como no tenemos una relación estructural, como no podemos ver que ese dolor se corresponde con alguna lesión estructural en la inmensa mayoría de los casos, o lo que es peor, a veces estos pacientes tienen un desgaste articular, tienen una pequeña protrusión discal y entonces no nos cierra el cuadro con eso que tiene el paciente, no obstante, siempre terminamos echándole las culpas. Entonces empezamos a tirar diagnósticos, unos te hablan de osteoporosis y una fractura obviamente que no provoca dolor. Hablamos de artrosis, pero para que la artrosis genere realmente un dolor tiene que estar en etapas muy avanzadas, comprimiendo directamente al nervio. Hablamos de un dolor fascitario que no nos queda muy claro a veces cuánto está influyendo en todo esto, pero estamos acercándonos. Hablamos de un dolor muscular. Lo que no podemos a veces interpretar es que este dolor muscular tiene mucha relación con el dolor facetario, una de las cosas que la medicina ortopédica manual nos ha enseñado. Que hay un dolor miofacial, muchos dicen, no tenés nada articular, tenés un dolor miofacial. Bueno, pero lo que estamos desde acá, desde la medicina ortopédica manual, es decirles, pero cuidado, porque este dolor miofacial seguramente es la expresión de su problema articular y de su problema muscular. Una globalidad que tenemos que empezar a ver. Bueno, y por último, cuando ya no tenemos más que decir, aparece la famosa fibromialgia, de la cual no estamos diciendo que no exista, simplemente estamos diciendo que tiene un papel de siendo muy generosos, un 5% de las consultas. 5% en cientos de miles de millones de personas que consultan cada día por una lumbalgia mecánica, por lo tanto, la fibromialgia sería una etiología bastante más alejada en estos pacientes. ¿Qué es lo que nosotros nos cuesta a veces diagnosticar y podemos ver? Es el desequilibrio. Si tenemos que definir la medicina ortopédica manual, se trata en realidad de una patología funcional, de desequilibrio funcional, donde todas las estructuras son normales, pero funcionan mal. Funcionan mal. Esto que Main nos ha explicado y que siempre digo lo mismo, nos ha dado la luz a los médicos y nos ha dicho, por acá pasa. Esto es lo que realmente nosotros hacemos, esto es lo que nosotros vemos en nuestros pacientes. Y para tenerlo más claro, esto es como una especie de estrés. Cuando vamos a un médico y le decimos, no, mire, tengo palpitaciones, sí, pero el electrocardiograma es normal, tengo sudoración, sí, pero mi sistema endocrino es normal, tengo dispepsia, claro, pero mi intestino es normal, entonces terminamos diciendo, bueno, tiene un cuadro de estrés. ¿Qué es eso? Una alteración funcional a nivel global y orgánico. Lo que estamos hablando aquí es una alteración funcional donde las estructuras, no intentemos buscar alteraciones estructurales porque no la vamos a encontrar, lo que sí vamos a encontrar es una alteración funcional. Y a veces la alteración estructural puede confundirnos. Y para eso tenemos un examen muy protocolizado para saber exactamente qué es qué. Así que, para tener un diagnóstico muy claro, lo fundamental es la fisiopatología, que nos la aclaraba muy bien recién Lourdes, y que en resumen lo que decía Lourdes, lo que nos enseñó el profesor Main entonces es que la lesión mecánica se produce sea por una fuerza excesiva que hizo un paciente o por una mala postura mantenida en el tiempo, como nos lo explicaba Tomás, en estructuras alteradas o en estructuras sanas, o sea, puede haber mucha fuerza para una estructura sana o una mínima fuerza para una estructura alterada. Y acá es lo que a veces empieza la confusión, un paciente que tiene una discreta artrosis o incluso un paciente que tenía una protrusión discal pero que estaba compensada, que no generaba una irritación. Y entonces esto desencadena en algunas situaciones, en muchas situaciones, una alteración de tipo funcional que tiene nombre y apellido y es que es una disfunción dolorosa intervertebral menor, hoy aceptada, por suerte, por la Organización Mundial de la Salud. Y esta disfunción dolorosa intervertebral menor va a desencadenar un sinnúmero de signos y elementos clínicos que muchas veces se nos pasan desapercibidos.
Y acá un punto importante en medicina ortopédica manual. No es solamente el dolor referido de la metámera, sino que lo que más importancia clínica tiene es el dolor segmentario. No el dolor radicular puramente, sino el dolor segmentario, mucho más difícil a veces de verlo, de valorarlo, y que en definitiva es nuestro objetivo de tratamiento. El dolor segmentario va mucho más allá de lo que es un dolor metamérico radicular. Un determinado segmento vertebral que tiene una irritación del nervio raquídeo genera, como bien lo han dicho, contracturas y genera una alteración funcional a nivel de esa articulación y de ese nervio raquídeo que va a manifestarse en todos los músculos, tendones, fascias y ligamentos a donde llega. Entonces imagínense que si ese músculo llega, por ejemplo, al cuadrado lumbar, va a dar un área de extensión grande. Imagínense en el gran dorsal, imagínense en los músculos de la extremidad inferior. Es decir, un dolor segmentario va mucho más allá de un dolor radicular. El dolor segmentario además da una riquísima sintomatología clínica que podemos revertir y que en definitiva es la causante de esa disfunción dolorosa intervertebral menor. Así que entonces la fisiopatología consiste en una claudicación funcional del disco intervertebral y esto es muy importante. Este es el punto de partida y este es el objetivo de nuestro tratamiento. Luego, un aumento de la tensión en el sector posterior, como ya lo veníamos diciendo, un bloqueo articular, una irritación del nervio raquídeo y un complejo síndrome celulofibrotenomialgia. Y aquí es donde empieza a aparecer este asunto de los mecanorreceptores y de algunos de ellos tan importantes en medicina manual y que nos han dado también la luz en los últimos años. Es que estos mecanorreceptores que funcionan normalmente para advertirnos del posicionamiento articular, del posicionamiento de nuestro cuerpo, del posicionamiento muscular, ante una situación de estrés, ante una situación de inestabilidad, de disfunción dolorosa intervertebral menor, reaccionan con más contractura, esta contractura genera a su vez a nivel por vía aferente del sistema nervioso central, las medidas para que el cuerpo se quede más quieto y por lo tanto aumenta más la contractura, se establece un círculo vicioso y en la periferia, en estos músculos que están, esa tensión genera inflamación, genera dolor, incluso estos neurotransmisores, llegado un tiempo, también se convierten en sensores de dolor. No solo de tensión muscular o de longitud, sino incluso empiezan a doler, porque este fenómeno se va manifestando a lo largo de los días, de los meses, de los años, si es que uno realmente tiene una actitud terapéutica sobre ellos. Entonces, fundamental saber que hoy por hoy nuestra medicina ortopédica manual, nuestras técnicas van orientadas cada vez más hacia los mecanorreceptores. Ya no se trata de técnicas netamente mecánicas, sino que el problema mecanorreceptores. Entonces, estos mecanorreceptores generan, como les decía, una patología muy específica, parte del síndrome celulotenomiálgico que nos explicaba Main, pero que hoy tenemos más luz, tenemos más información. Estos músculos reaccionan en lugares bien específicos con banda muscular tensa, y esa banda muscular tensa es la que define en algún momento o da las condiciones para que en algún momento esa placa motora que está recibiendo ese estímulo se convierta en un trigger point, se convierta en un punto gatillo. Incluso Travel, Simon, cuando hablaban de los puntos gatillos, ya decían que es imposible la formación de un punto gatillo si no hay una banda muscular tensa de fondo. Esto es un fenómeno muy importante. También lo decía el profesor Nimo desde la quiropráctica, es decir, la banda muscular tensa es el fenómeno fundamental que nos está explicando lo que pasa a nivel periférico y que está manteniendo esta disfunción en el tejido blando, pero que por cierto es parte de lo mismo, con la salvedad de que da una riquísima sintomatología clínica. Entonces, resumiendo, la inervación del nervio provoca un proceso inflamatorio crónico, una fibrosis, una banda muscular tensa, la formación de puntos gatillos que mantienen el proceso tanto a nivel de la raíz anterior como de la raíz posterior del nervio raquídeo. En la raíz posterior del nervio raquídeo ya vimos la importancia que tiene y mantiene esa disfunción, pero a nivel de la raíz anterior pasa exactamente lo mismo, los músculos inervados por la raíz anterior sufren el mismo proceso y también mantienen este círculo vicioso de dolor. Por lo tanto, este sería un esquema de lo que realmente
le está pasando a mi paciente que tiene una lumbalgia mecánica. Tiene una disfunción dolorosa intervertebral menor. Esta provoca una irritación del nervio raquídeo, no una compresión, no una lesión con signos radiculares, no, una irritación del nervio raquídeo. Esta irritación provoca entonces la alerta a nivel de todos los tejidos a donde irá, a través del celular subcutáneo, y así tenemos la forma de pesquisarlo a través de la pinza rodada. Recientemente la doctora Lourdes, pero también a nivel del tejido blando. Fascitis, tendinitis, miositis, para entre todo constituir lo que se ve como un síndrome neuromiofacial. Pero ese síndrome neuromiofacial sí que tiene una relación directa con la disfunción dolorosa intervertebral menor y la mantiene. Y además es la que da la enorme sintomatología clínica que muchas veces tiene nuestro paciente. Y por cierto, la repercusión sobre el sistema nervioso vegetativo y sobre otros disfunciones dolorosas que van a empezar a aparecer por compensación de esta que les estamos contando. Entonces, el problema muscular es realmente apasionante, realmente lo que nos da mucha sintomatología clínica, y como nos enseñó el profesor Vladimir Janda, las dos cosas están. Quizá el problema es saber cuál empezó cuál, tampoco creo que es el problema. Lo que sí es muy interesante es saber que cuando atendemos el problema de los tejidos blandos y cuando revertimos el problema de los tejidos blandos con técnica manual, entonces realmente el 80 o 90% del problema sí que lo estamos resolviendo. Porque muchas veces este es el único gesto que nosotros tenemos que hacer porque la articulación se resuelve. O si esto no es suficiente, entonces aplicaremos una manipulación vertebral, una acción directa sobre la articulación vertebral. Y si todo esto no funciona, podremos aplicar técnicas suplementarias de infiltración. Bien, entonces, resaltar la exploración clínica por sobre todas las cosas. El homenaje desde aquí a uno de los grandes de la medicina manual en España, un gran amigo y que lo vamos a tener trabajando activamente con nosotros en la sociedad, que es el profesor Gil, y que en épocas donde la medicina está basada en la evidencia nos advertía, sí, muy bien, medicina basada en la evidencia, pero ¿qué evidencia tenemos cuando no tenemos experiencia? O sea, vamos a encontrar lo que buscamos. Si no sabemos qué estamos buscando, es muy difícil conseguir evidencia. Así que ahora empezamos a tener mucha evidencia de cosas que estamos conociendo. Por tanto, lo primero va a ser una exploración segmentaria adecuada, como nos ha enseñado el profesor doctor Robert Main, buscando el dolor, buscando la limitación que tiene ese dolor, si es de causa mecánica. La estrella de Main nos da unos elementos increíbles, incluso etiológicos, porque cuando más de 3 ángulos libres están bloqueados, cuando más de 3 ángulos están bloqueados en la estrella, ya tenemos que sospechar lesión orgánica, cuidado con eso. O sea que las prácticas exploratorias en medicina manual son muy interesantes, ya desde la estrella de Main, ni hablar cuando empezamos a buscar a nivel protocolizado en la espalda de nuestros pacientes el segmento vertebral en disfunción, los cordones y las alteraciones, yo diría más que cordones, las alteraciones del tejido blando, que muchas veces son patognomónicas del problema. Siempre voy a recordar, y lo voy a comentar, y creo que es una muy buena experiencia para transmitir, hace ya unos cuantos años, un colega, un amigo y un colega, viene un día y me dice, tengo un dolor de espalda, que tengo pocos meses, no sé lo que es. Este colega era un traumatólogo, además, un hombre de mucho prestigio en Uruguay, y me decía, mira, he hecho todo, no tengo nada radiológicamente, este dolor me duele por la noche, estoy muy mal porque sé que esto seguramente sea tumoral. Pero como no encuentro nada, vengo a ti para ver si me encuentras algo mecánico, por ahí el problema es mecánico. En este colega, lamentablemente, no encontramos ningún segmento en disfunción y no encontramos ninguna banda muscular tensa y no encontramos ningún punto gatillo. Esa misma exploración, cuando terminamos la exploración y sin obviamente hacer ningún gesto, le expresamos que realmente desde el punto de vista mecánico, por la clínica no encontrábamos nada, ya tenía él mucha paraclínica,
y que había que seguir buscando. Lamentablemente, en menos de un mes, el centellograma dio positivo, lesiones metastásicas, y este colega, hace muchos años, falleció por un cáncer, obviamente, con metástasis. Es decir, hasta este grado de especificidad tienen las técnicas manuales cuando se hacen correctamente y cuando se sigue un protocolo. Rápidamente, ustedes ya lo conocen, en la pinza rodada de Main, una de las maniobras más importantes para diagnosticar el segmento en disfunción, ya lo explicaba recién Lourdes todo esto, y yo insisto cada vez un poquito más en el tema parte blanda, porque como les digo, la parte blanda son riquísimas en cuanto a la sintomatología y nos pueden explicar muchas veces cosas que no son explicables por la medicina tradicionalmente vista. Dentro del examen del miotoma, resaltar una técnica en la cual vengo trabajando ya hace muchísimos años, incluso en este Gebemoin, tan difícil de pronunciar, Melina, Barcelona de Medicina Ortopédica y Manual, para mejor la I está en catalán. Entonces, tuve el placer de integrar este grupo, tuve el placer de trabajar en estos años con el propio Dr. Main, contarle esta técnica a la cual él la avalaba, por cierto, porque estaba dentro de lo que él entendía era el comportamiento del tejido blando como una globalidad, como una integración dentro de lo que está pasando en una disfunción dolorosa intervertebral menor. Esta técnica nos permite simplemente encontrar en forma protocolizada las bandas musculares tensas y los puntos gatillos que están afectando a nuestros pacientes. Y entonces, brevemente, si tenemos una lumbalgia mecánica, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Dónde puede estar el dolor? No es tan fácil a veces encontrarlo. El dolor en una lumbalgia puede estar en algunos segmentos que son más móviles que otros, muy frecuentemente, pero que a veces se interactúan. Porque si uno tiene un dolor lumbar bajo, muy haya una compensación corporal para que aparezcan disfunciones en otros sectores. Entonces, lo que tenemos que identificar claramente son los segmentos en disfunción. Si ustedes ven el esquema, cada uno de estos segmentos en disfunción abarca grupos musculares muy importantes y muy ricos desde el punto de vista de la sintomatología. Empecemos por abajo. Los músculos profundos y los músculos, cuando hay una disfunción entre el E4 y el E5 o el E5-S1, la manifestación va a ser en la extremidad inferior, de la cual destaco a uno de los músculos que tienen más sintomatología clínica, que es el piriforme o el piramidal. Muchas veces, y esto lo decía el doctor Tomás al principio, viene en el paciente, tengo un síndrome del piramidal. Bueno, pero el piramidal vive solo. Es decir, cuando hay un síndrome del piramidal, hay seguramente una disfunción detrás de él, que cuando la buscamos siempre la encontramos, que está haciendo que este señor nos dé tanta sintomatología. Lo importante, como siempre, entonces, es buscar un diagnóstico correcto, porque muy probablemente no sea el piramidal el responsable del problema, simplemente el iceberg, la punta del iceberg que estamos viendo. Así que, si tenemos entonces una lumbalgia baja, va a haber una gran sintomatología clínica a nivel de la extremidad inferior en relación segmentaria, y va a haber indefectiblemente siempre una manifestación a nivel de la charnela dorsolumbar, charnela sobre la que el profesor Main insistía tanto, y también la conocemos como la charnela de Main, que ni más ni menos nos va a dar sintomatología sobre el cuadrado lumbar, que tiene una sintomatología tan compleja y tan conspicua, y que nos va a marcar también un posicionamiento de la columna lumbar que nos va a dar mucho dato orientador sobre incluso la etiología, como lo voy a explicar en un ratito. Así que estas dos charnelas son casi siempre presentes. A veces el origen puede estar en la charnela dorsolumbar, a veces el origen puede estar en la charnela baja, pero la combinación es lo que vemos con más frecuencia en nuestros pacientes. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un síndrome lumbar bajo, L4, L5, como les decía, va a haber una rica sintomatología clínica, por supuesto, a nivel paravertebral, de los músculos profundos que están alrededor de ese segmento vertebral. Pero también va a haber una rica sintomatología clínica en músculos de la raíz posterior, de la rama anterior del ganglio raquídeo, pero que se comportan como posturales, como los glúteos y como el propio piramidal, que va alrededor de la región peritrocanteria. Otro gravísimo error que a veces vemos. Y vienen pacientes con diagnóstico de peritrocanteritis, cuando lo que tienen es una disfunción L5-S1. Territorio, obviamente plural,
y ciático como punto de origen. Y luego la charrera alta, como les decía, cuando hay una disfunción dorso-lumbar, vamos a encontrar una rica sintomatología, bandas musculares tensas, puntos gatillos, y por el segmento en disfunción en esta localización, en territorio fundamentalmente del área del cuadrado lumbar, con un dolor en el punto medio de cresta, que es no solo donde llega el nervio que nos describe el profesor Main subcutáneo, sino que internamente en esa zona se inserta el cuadrado lumbar y da una riquísima sintomatología, incluso a veces que se puede confundir con problemas de origen urológico o urogenital. Les decía, si nosotros tenemos presente toda esta globalidad en el tratamiento y en el encare con técnicas manuales, podemos determinar a veces un determinado patrón. Por ejemplo, una disfunción dolorosa intervertebral menor clásica sin lesión estructural nos va a dar este patrón. Dolor, por ejemplo, a derecha del paciente, banda muscular tensa, puntos gatillos, disfunción a nivel del L4, L5, L5, S1, pero se va a acompañar casi que en el 90%, 98% de los casos, cuando la lesión es evolucionada, de una disfunción del mismo lado del segmento, de segmentos más altos, desde T10 hasta L1. ¿Por qué? Porque el cuadrado lumbar es el que tiene que tomar partido en el asunto de lo que está pasando en la columna lumbar baja. Inmediatamente se va a defender, el paciente va a tener una escoliosis funcional para defenderse de esa disfunción que es benigna y que no tiene ningún toque discal, es un dolor posterior. La irritación del nervio viene desde atrás. Entonces, la postura clásica. Ahora, muy distinto es este paciente que viene con el mismo síndrome bajo, que tiene sus irradiaciones características, como el lumbar, el L4, el L5 bajo, pero que cuando voy a examinar la parte alta encuentro que hay una disfunción dolorosa intervertebral menor contralateral. Bueno, el patrón que está tomando este paciente es totalmente inverso. Ya no está defendiéndome de esa disfunción posterior, sino que se está alejando. El cuadrado lumbar empieza a tensionarse del otro lado, se está alejando de la lesión del E4 y el 5. Es muy probablemente este paciente tenga una discopatía. Entonces, la conducta es posterior, es totalmente diferente. El diagnóstico fue absolutamente clínico y a este paciente, obviamente, le vamos a pedir una resonancia magnética y casi siempre comprobamos una discopatía. ¿Operable? No, por supuesto que no. La mayoría, 9 de cada 10 de las discopatías no son operables, son pasibles de tratamiento por medicina ortopédica manual, porque fue importante lo que hemos recibido de esta enseñanza de Main, que incluso en patologías que no son simplemente una disfunción dolorosa, sino que a veces tienen un patrón discal, también obviamente que funciona el mismo razonamiento fisiopatológico y las técnicas, por supuesto adecuadas a la situación, también por supuesto que son muy importantes. Algunas cosas para remarcar, medio a modo de resumen. Entonces, que el tratamiento de la técnica manual debe tener una lógica de acción con respecto a la fisiopatología siempre, que el tratamiento manipulativo moderno implica tratamiento de los mecanorreceptores, y en este punto tenemos que hacer una mención especial a estos dos colegas que en años de pandemia, en años donde todos esperaban un aplauso para los médicos que pudieron tener el ARN del COVID-19, no. La comunidad médica felicita a estos colegas por haber resaltado el papel de receptores en la patología médica, y nosotros los aplaudimos porque realmente hoy por hoy los mecanorreceptores son esenciales para entender y para tratar la patología, incluso la manipulación vertebral, como nos lo ha enseñado el profesor doctor George Burlinson. Hoy la manipulación vertebral, su éxito depende más del posicionamiento, de la premanipulación, o sea, de cómo colocamos al paciente y cómo le estamos dando la señal de una posición correcta del segmento, que el propio gesto manipulativo. Esto es post-Main, ¿verdad? Main nos ha dado este camino y hemos avanzado muchísimo, sobre todo en este tipo de conclusiones. Bien, para finalizar, porque no tenemos más tiempo, señalar y decirles que nosotros entonces
hacemos una serie de técnicas, primero diagnósticas y luego obviamente terapéuticas. Técnicas de resolución, técnicas de quiromasaje especializada, técnica del masaje en estiramiento del doctor Jordi Sagrera Fernández, extraordinaria técnica premanipulativa, técnicas de energía muscular que muchas veces ayudándonos de la contracción dirigida de músculos antagonistas podemos lograr equilibrar un segmento vertebral, técnicas de tracción a veces utilizando toallas y por supuesto la manipulación vertebral en las condiciones en que la tenemos que realizar los médicos, o sea, en el sentido del no dolor y del movimiento contrario, como nos ha siempre predicado nuestro querido profesor Main, y siempre precedido del tratamiento de los tejidos blandos. Entonces, ¿por qué los médicos tenemos que saber medicina ortopédica manual? Y bueno, para esto, para ayudarnos en el diagnóstico, para ayudarnos en la etiología, para llegar a un diagnóstico segmentario correcto, para hacer un tratamiento adecuado de la disfunción y para que después este paciente sea un paciente que plenamente pueda disfrutar, ahora sí, de una correcta rehabilitación de sus estructuras, porque ahora hemos puesto la casa en orden. Hemos sacado el desequilibrio y ahora necesitamos rehabilitar todas las estructuras que se han alterado. Yo quiero simplemente agradecerles. Hay cosas que a veces uno no sabe, pero quiero agradecerle especialmente a Lourdes porque Lourdes en estos días estaba sufriendo una enfermedad muy rara, muy poco conocida, el COVID-19. Entonces, pero ella nos había dado la palabra y trabajó a pesar de estar en su casa sufriendo esta tremenda cosa que nos está pasando y no quiso dejar pasar esta oportunidad de estar con nosotros, así que gracias Lourdes por esto, gracias al doctor Tomás que nos dio su tiempo libre, gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Daniel. A los tres, la verdad que las disertaciones fueron espectaculares. También, bueno, comentarles que esta charla fue grabada porque teníamos un Zoom de 100 personas y bueno, estuvo lleno durante todas las presentaciones, así que les agradecemos a todos los interesados y que sepan que va a estar para todos ustedes disponibles en el canal de AMLAR, que ya lo puse en el chat. Les dejo también le doy el paso ahora para que cierre la mesa. Mientras tanto, decirle que las preguntas fueron contestadas por el doctor Tomás, mientras en el chat, si tienen alguna otra pregunta, también vamos a dejar el correo de los disertantes para que les manden sus preguntas, así podemos hacer todo en tiempo. Le doy paso entonces a la presidenta de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, la doctora Pilar. Pili, cuando quieras. Gracias, Meli. Buenos días a todos. Es un honor para mí poder cerrar esta mesa, nuestra primera mesa de este nuevo año. Agradecer al doctor Tomás Nakasato, a la doctora Lourdes Ruiz y al doctor Daniel Estrán por tan maravillosa disertación y por compartirnos tanta información que realmente para nosotros como fisiatras es tan importante. Esta no va a ser la primera y la única. Creo que estamos empezando y vamos a tener muchas alianzas con la Sociedad de Medicina Manual para poder tener mayores presentaciones y mayor información para todos nosotros. Agradecida mucho a Melina, que siempre está pendiente de toda nuestra formación y la colaboración que nos da. Sin ella, sinceramente, a veces no se lograría muchos retos. Gracias a cada uno de ustedes. Quiero invitarlos nuevamente. Sé que Melina ya los ha invitado a nuestro hablar, pero también hacerles énfasis de que va a existir una de estas mesas, de este tipo de charlas dentro del AMLAR. Ya lo estamos programando y el programa tentativo, porque un programa final lo vamos a tener hasta mayo, va a salir ya en esta primera semana de febrero. Bueno, gracias Meli, gracias a todos, gracias doctores por compartirnos esa maravillosa información. Un placer haberlos tenido. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, como ya les comenté, esta charla va a quedar grabada entonces y subida al canal de AMLAR.